Bueno, continuando con el desarrollo de la clase, vamos a seguir con el cuadrado de la suma y resto de dos cantidades. Bueno, cuando se emplean expresiones algebraicas, hay productos que presentan algunas regularidades. A esos productos se les denomina productos notables. Con el fin de trabajar con mayor rapidez, es conveniente aprender a reconocerlos y utilizarlos adecuadamente. El primer producto notable es el cuadrado de la suma de dos términos. Veamos bien. Esta sería la explicación, el fundamento de dónde surgen. Y acá estaría representado geométricamente. Pero mi objetivo ahorita es trabajar directamente con lo que es el cuadrado de la suma de dos términos, y para eso vamos a ver de una sola vez que el desarrollo generalizado es del enunciado del producto notable se puede dar de la siguiente forma. Fijémonos bien, cuando veamos un cuadrado de esta forma, lo vamos a desarrollar de esta forma. ¿Y cómo puedo aprenderme esta forma fácil? Tenemos que aprendernos de memoria este enunciado, que es el cuadrado de la suma de dos términos. Quiere decir que a esta suma yo lo voy a elevar al cuadrado, es igual al cuadrado del primer término. Quiere decir a, que es el primer término elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. El doble, ponemos 2 multiplicado por a por b, que sería 2 por a por b, más el cuadrado del segundo, o sea, b elevado al cuadrado. Bueno, esto, como les digo, necesito que se lo aprendan de memoria para poderlo usar más fácilmente. Ahora bien, veamos algunos ejemplos resueltos. Tenemos resuelve los productos. Si ustedes se fijan, tengo la suma de m más s y está elevada al cuadrado, por lo tanto tengo el cuadrado de la suma de dos cantidades, y lo voy a desarrollar de la forma de este enunciado. Veamos, cuando tengamos esto, el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual a el cuadrado de la primera cantidad, que sería m, más el doble producto de la primera cantidad por la segunda, o sea, m por s, que es lo que tenemos acá, más el cuadrado de la segunda, que en este caso sería s. Y acá nada más desarrollamos este producto y nos quedaría m al cuadrado más 2m por s más s cuadrado, y este sería el desarrollo o la respuesta de ese ejercicio. Ahora bien, veamos el literal b. El cuadrado de la suma de 2x más 4 va a ser igual a, veamos, apliquemos el enunciado, el cuadrado de la primera cantidad, que en este caso es 2x. Tenemos que tener cuidado a que esta es la primera cantidad. Veamos, el cuadrado de la primera cantidad, que sería 2x elevado al cuadrado, más de fórmula el doble producto. Fíjense bien que ese doble producto siempre se mantiene, del primero por el segundo, o sea, 2x por 4, así como lo tengo acá, 2x por 4, más el cuadrado de la segunda, que sería 4 elevado al cuadrado. Ahora bien, como tengo
este cuadrado y este producto lo tengo que desarrollar. Tendríamos 2 elevado al cuadrado, me queda 4, y x elevado al cuadrado me queda x cuadrado. Fíjense bien que acá tuve que elevarlo por separado, más de fórmula que tengo acá, 2 por 2, 4, y 4 por 4, 16, y la x nada más la mantengo, más 4 elevado al cuadrado es igual a 16. Ustedes aquí pueden corroborar en su calculadora. Veamos bien, tenemos la suma o el cuadrado de la suma de a tercios más 3. Fíjense bien, este es el primer término y este es el segundo. Entonces apliquemos el enunciado. Siempre cuando tengamos el cuadrado de la suma de dos términos vamos a aplicar este enunciado, por lo que les pido de favor que se lo traten de aprender de memoria, porque este enunciado lo que hace es desarrollarme esto que tenemos acá. Bueno, veamos el literal C. La suma de el cuadrado de la suma de a tercios más 3 es igual al cuadrado del primer término, que sería a tercios elevado al cuadrado, más el doble producto. Fíjense, hago énfasis en esto, el doble siempre se mantiene en 2, de el primer término por el segundo, o sea, a tercios por 3, más el segundo elevado al cuadrado, que en este caso sería 3 elevado al cuadrado. Ahora simplemente desarrollo esta potencia, este producto y esta potencia, y me quedaría a elevado al cuadrado es a cuadrado, simplemente lo elevo, y 3 elevado al cuadrado es 9. Fíjense que acá elevé tanto el numerador como el denominador, más 2 multiplicado por a. ¿Por qué? Porque aquí al multiplicar a tercios por 3, fíjense cómo se simplifica el 3 con el 3. Por lo tanto solo me quedaría 2 por a, y esto lo dejamos en 2a, más 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Bueno, ahora veamos y tratemos de completar. Resolvamos. Tenemos el cuadrado de la suma de 5x más 10, y eso lo tenemos que hacer complementando estos espacios. Vamos a ver, voy a agrandar un poco más, ahí, y voy a utilizar cuadros de texto. Veamos qué término iría acá si aplicamos el enunciado anteriormente estudiado. Tendríamos que decir el cuadrado de la suma de dos términos es igual a el cuadrado del primer término, que en este caso sería 5x, más agregamos un cuadro por aquí, más de fórmula el doble producto de la primera cantidad, del primer término por el segundo, o sea, de 5x por 10. Recuerden, este doble producto siempre se mantiene en 2, más el cuadrado de la segunda cantidad, que en este caso sería 10 elevado al cuadrado, 10 elevado al cuadrado. Ahí por ahí.
10 elevado al cuadrado. Ahora simplemente 5x al cuadrado me quedaría 5 al cuadrado 25 y x al cuadrado x cuadrado más este más que tengo acá. Fíjense bien la respuesta que nos dé aquí. 2 por 5, 10, y 10 por 10 es 100, 100x, ¿verdad? 100x. Y 10 elevado al cuadrado a mí me queda 100. Por lo tanto, este sería la respuesta a esta suma el cuadrado de esta suma. Ahora bien, a mí me dan un cuadro en el que yo tengo que siempre poner el desarrollo del cuadrado de la suma. Ahora, en lo único que nos tenemos que dar cuenta acá es de que tengo un cuadrado y que este cuadrado es de un lado de 5x más 2y y también de otro lado de 5x más 2y. Por lo tanto, para encontrar el área yo tendría que elevar un lado al cuadrado, y sabemos que un lado al cuadrado vale 5x más 2y. Por lo tanto, voy a desarrollar este producto notable, pero lo haré desde acá. Fijámonos bien, tengo el cuadrado de la suma de 5x más 2y es igual a el cuadrado del primer término, que sería 5x, más el doble producto del primer término por el segundo, o sea 5x por 2y, más el cuadrado del segundo, que sería 2y al cuadrado. Ahora, ¿cómo desarrollaríamos esto? Por separado. 5 al cuadrado, 25, y x al cuadrado es x cuadrado, más 2 por 5, 10, y 10 por 2, 20, y x por y es xy. Recordemos que no tienen la misma base, no puedo sumar sus exponentes. Y 2y al cuadrado lo hacemos por separado. 2 al cuadrado, 4, y y al cuadrado, y cuadrado. Por lo tanto, este sería la respuesta del producto notable que ahí andábamos buscando. Bueno, veamos ahora lo que es el cuadrado de la diferencia entre dos cantidades o de dos términos. Si nosotros nos fijamos en esto es lo que nosotros vamos a ocupar más, el enunciado. Este enunciado es en el que nos vamos a guiar nosotros. Ahora, si ustedes se fijan en esto, ya no es una suma, sino que es una resta, y por eso se llama el cuadrado de la diferencia de los términos. ¿Y cómo lo vamos a resolver? De esta forma, y esta forma la podemos resolver utilizando este enunciado. Leámoslo. El cuadrado de la diferencia de dos términos es igual al cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y de esta forma es, en forma general, así. Ahora vamos a desarrollar unos ejemplos. Veamos el primero. Lo vamos a hacer de la misma forma que en los casos anteriores, nada más de que vamos a tener cuidado en los signos. Veamos, acá tenemos el cuadrado de la diferencia de 5x menos 2. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. El cuadrado de la diferencia de dos términos es igual al cuadrado del primer término menos, fíjense bien que aquí ahora es menos el doble producto del primero por el segundo, o sea 2 por 5x por 2, más el
cuadrado del segundo término. Quiero que tengan cuidado en eso. El primer signo es negativo y el segundo es positivo. Esto se mantendrá cuando tengamos una diferencia en el cuadrado de una diferencia. Ahora bien, 5x cuadrado es lo mismo que yo diga 25x cuadrado, y a esto lo podemos resolver multiplicando. 2 por 5, 10, y 10 por 2, 20x. Nada más de que acá lo que me cambiaría es ese signo menos, más 2 al cuadrado, que es 4. Veamos ahora el siguiente caso, el literal B. Tenemos 3 cuartos de a menos 2 elevado al cuadrado. Siempre tenemos una diferencia, lo tenemos que hacer con el enunciado visto anteriormente, este de acá. Por lo tanto, vamos a decir, el cuadrado de la diferencia de dos términos es igual al cuadrado del primer término menos el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces veamos bien, desarrollamos este cuadrado. Aquí ya hemos aplicado el enunciado, acá ya está aplicado el enunciado. Ahora lo único que nos hace falta es desarrollar las potencias y las multiplicaciones correspondientes. Tendríamos 3 cuartos elevado al cuadrado, elevo 3 y el 4 por separado. 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16, y a al cuadrado es a cuadrado menos de fórmula, que es este signo menos que está acá. Recuerden que estamos ante una diferencia. 2, aquí simplifico el 2 con el 4 y aquí me sobran 2. Entonces este 2 lo puedo simplificar con este otro 2 y simplemente me queda el 3. Entonces me quedaría 3a menos 3a más 2 al cuadrado, que sería 4. Ahora, para desarrollar el siguiente ejercicio, el 5, voy a hacer uso de esta pantalla. Veamos bien. Tengo el cuadrado de la diferencia de 2a menos 6. Por lo tanto, simplemente aplico el enunciado, que es el siguiente. El cuadrado de la diferencia de dos términos, esto es igual al cuadrado del primero, que sería 2a elevado al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, que sería 2a por 6, más el cuadrado del segundo, que sería 6 al cuadrado. Ahora simplemente desarrollo las potencias y las multiplicaciones. Por lo tanto, me quedaría 2a al cuadrado, lo mismo que yo diga 2 al cuadrado es 4, y a al cuadrado es a cuadrado, menos 2 por 2, 4, y 4 por 6, 24. Y a, como no hay con nadie más multiplicarla, simplemente la bajamos. Y más 6 al cuadrado es 36. Y acá tendríamos la respuesta para el cuadrado de la diferencia que me dieron inicialmente. Bueno, de acá necesito que desarrollen estos productos notables utilizando los enunciados que hemos visto para la suma y la resta. Bueno, seguimos en la próxima parte.